encontramos nuevamente Masejet Pesachim en la hoja 20, Karilla A, en el segundo renglón de arriba hacia abajo, última palabra. Ve Basar Tamé. ¿De qué estábamos hablando? La Mishnah estudiamos en el último shiur, en la última clase, que una aguja que se encuentra insertada en el cuerpo del animal del corbán, de la ofrenda que había sido degollado, y encontramos esta aguja dentro de él, si bien el cohen y el cuchillo los vamos a mantener puros, la carne del corbán donde está insertada esta aguja, la carne va a ser considerada impura. Pregunta la Gemara, ¿de pasar también? La carne está impura. Hay basar de itkashar de maíz. Esta carne, ¿con qué se optimizó para recibir impureza? Ya nombramos anteriormente en otras clases que los alimentos, para poder impurificarse, necesitan una optimización previa con alguno de los 7 líquidos que indica la Torá. Sea con agua, sea con aceite de oliva, sea con miel, sea con rocío. Aquí la pregunta es clara. Acabamos nosotros de degollar a este animal. ¿Con qué se optimizó la carne del animal para recibir impureza? Incluso que la aguja esté 100% impura, como fue la explicación que dijo Rab, que no teníamos duda de que la aguja esta era impura. Pero la carne, si no fue optimizada con uno de los líquidos, no se impurifica. Si vamos a querer decir, quizás se optimizó con la sangre misma del animal cuando fue degollado, sangre obviamente del animal brotó y tuvo contacto con la carne y optimizó entonces la carne. Vea Amar Bichnia Barabá, Amar Biohanan, ya nos enseñó el Bichnia Barabá, el nombre de Biohanan. Menai Nedam Kodashim Sheinu Machshir. ¿De dónde sabemos nosotros que la sangre de los Kodashim, de los animales de ofrendas y sacrificios que se encuentran en el Bet HaMikdash, no optimizan a la carne ni a ningún otro alimento a recibir impureza? Es decir, si bien la sangre normal sí, no la sangre de las ofrendas. Y dijo el Pío Hanan, ¿de dónde aprendemos esto? Porque está escrito en el Pasuk, no vas a comer la sangre, lo vas a vertir, derramar sobre la tierra como el agua. Y esta comparación, como vimos anteriormente, de como el agua, nos viene a decir que la sangre tiene consideración como el agua. Así como el agua optimiza a que se impurifiquen, también la sangre optimiza a que se impurifique, pero siempre y cuando que sea como el agua. Agua que se la puede derramar y derrochar como si fuese agua. Esa sangre que se le puede derrochar como el agua es la que optimiza. En cambio, la sangre que no la podemos vertir, como la sangre de las ofrendas, que debe ser tomada y atajada en un recipiente y luego salpicada en las paredes del Mizbeach, esa no optimiza, no es como el agua y no optimiza a que los alimentos reciban impureza. Entonces, nuevamente, ¿cómo es que la carne de esta ofrenda se impurificó? De Itkashar, de Mashkebet Midbahayá. Si no vamos a querer decir, se optimizó con el agua que se encontraba en la zona del matadero del Bet HaMikdash. ¿Cómo es posible tampoco? No podemos decir que la sangre, el agua que se encontraba en la zona del matadero con la que enjuagaban los animales de las ofrendas, ella fue la que optimizó. Veamos el Biosí Bar Biejaniná. Ya estudiamos. ¿Qué dijo el Biosí Bar Biejaniná? Mashke Bet Mitbahayá. Las aguas que se encuentran en la zona del matadero del Bet HaMikdash, que nombramos anteriormente en clases anteriores, Lo Dayan Shem Dahan, no solo que ellas mismas son consideradas puras en la She'en Machshirim, sino que tampoco tienen la capacidad de optimizar a que los alimentos reciban impureza. Entonces, no tenemos aparentemente ninguna manera para optimizar a que la carne de las ofrendas puedan recibir impureza, contagio de ellas. Ve'ela, de Itkashar de Jibbata Kodesh. Sino, aparentemente la única respuesta que nos queda es decir, el aprecio y el valor que tienen los objetos y las cosas del Bet HaMikdash, como las ofrendas, eso mismo les da importancia y los transforma en alimentos óptimos para recibir impureza, incluso que no lo son. La importancia en sí misma los optimiza automáticamente, que esto es un concepto que la Gemara lo utiliza muchísimo.
Si vamos a querer decir que esta es aparentemente la única solución a nuestro interrogante, de Meania Lejibata Kodesh le Ifsule. Está bien, es verdad, es correcto ese concepto, no lo puedo discutir. Pero dice la Gemara, esto es solamente para decir que queda descalificado. Quiere decir, yo voy a impurificar la carne de esta ofrenda, porque digo que está capacitada para impurificarse por su valor en sí mismo que tiene, pero es suficiente con que digamos que es pasul, que queda arruinada por su impureza. Que habíamos explicado ya en su momento que hay que distinguir entre impura y arruinada. Si la llamamos impura, quiere decir que todavía tiene la capacidad de contagiar a otros más. Si la llamamos arruinada, quiere decir que se impurificó, pero no tiene esa capacidad de contagiar a otros. Entonces, si bien por la apreciación del concepto Hibbata Kodesh, lo valioso que es la ofrenda y las cosas del Kodesh, del Bet HaMikdash, las optimiza para recibir y contagiarse de impureza, pero solo para que ellas mismas queden impuras y se arruinen y se corte la cadena ahí. Y de nuestra Mishnah se ve que la carne esta podía impurificar a otros. Esto es lo que dice aquí la Gemara, para impurificarla a sí misma. Y no más, para poder contagiar y seguir contando derivado 1, derivado 2 y así sucesivamente, también decimos que existe esa capacidad por el concepto de Hibbata Kodesh, del valor de las cosas santas. Tipshot. Entonces, si es así, y no tenemos ninguna otra respuesta a lo que está escrito aquí en la Mishnah, que la aguja impurifica la carne, entonces podemos nosotros disipar las dudas que habían planteado en su momento Resh Lakish. De Baer Resh Lakish había preguntado y cuestionado a Resh Lakish una duda. Serid Shel Menachot. Si yo tengo una minja, una ofrenda de sémola, ella iba mezclada con aceite de oliva. El aceite de oliva que se mezclaba en la ofrenda de la minja no siempre se esparcía como corresponde, dentro de toda la sémola. Si quedó parte de esta ofrenda que estaba seca, entonces esa sémola no tuvo hachshara, no tuvo optimización para contagiarse la impureza, ya que estuvo seca todo el tiempo. Y alimento que dijimos, sin contacto de líquidos, no se hace apto para impurificarse. Sobre eso planteó Resh Lakish la duda, ¿Monim Borishon Besheni o no? Si bien a él mismo lo vamos a impurificar por el concepto de Hibbata Kodesh, como dijimos, el valor de algo que es tan santo, eso mismo lo hace susceptible a impurificarse. De todas maneras, ¿va a poder contagiar la impureza a otros? Así preguntó Resh Lakish. De acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando ahora, es claro que sí puede contagiarle a otros, ya que nuestra Mishnah dijo que la carne se impurifica y puede impurificar a otros, incluso que ella misma no se optimizó de la manera convencional, sino por Hibbata Kodesh, por el valor de lo que es sagrado. Entonces, si esa duda quedó latente, es porque no interpretaron nuestra Mishnah de la manera que nosotros estamos diciendo. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, dice Rabbi Yehuda nombre Shemuel, no, yo voy a dar otra explicación. ¿Sabes cómo quedó apta la carne de este corbán, de esta ofrenda para impurificarse? Vamos a imaginarnos que se trata de una vaca de corbán shelamim, de ofrenda de armonía, de integridad. La característica de este tipo de ofrendas es que es patrimonio del dueño e incluso que hay que degollarlo en el Bet HaMikdash con la santidad como corresponde. De todas maneras, el cuero queda para su dueño original y la carne, salvo algunas partes específicas, también va a ser consumida por su dueño original. Es verdad que la va a tener que consumir solamente dentro de Jerusalén, pero sigue siendo de él y el cuero queda para él. Ahora bien, como el cuero va a quedar con él, este hombre se preocupó de lavarlo y enjuagarlo ya previo a llevarlo al Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué hizo él? Pasó con su vaca, antes de llegar al Bet HaMikdash, pasó por un río, enjuagó bien a la vaca, la lavó, que quede limpia, hasta incluso le dio de beber poco de agua, que eso facilita después el descuerado del animal, la llevó inmediatamente al Bet HaMikdash, al gran templo de Shahatá,
y degollaron ahí el animal. Inmediatamente encontraron la aguja y el animal todavía estaba empapado, todavía estaba empapado del agua que tenía sobre su cuerpo y goteaba. Entonces las gotas que estaban en el cuerpo del animal sobre el cuero cayeron sobre la carne y así optimizaron. Entonces nosotros aquí ganamos. El agua no era agua del lugar del matadero. Agua del lugar del matadero no impurifica, pero esto es agua que vino de afuera. Agua que vino de afuera sí optimiza la carne y por lo tanto se hizo susceptible a recibir impureza y por eso es que nosotros decimos que está impura. No por Hibat HaKodesh. Si fuese por Hibat HaKodesh, por el valor de algo sagrado, es posible que no podría contagiar. Aquí seguro contagia porque se optimizó con agua que vino de afuera del Bet HaMikdash. Entonces, se entendió ahora perfectamente por qué tenemos impura la carne y por qué puede contagiar a otros también. Y terminó esta Mishnah diciéndonos, en cambio, en Imsedva Pérez, si encontramos la aguja dentro de los excrementos del animal, a Coltaor, todo va a estar puro. El cuchillo, las manos del Cohen y también la carne del animal. Pregunta la Gemara, ¿por qué motivo? Si nosotros tenemos la aguja, es verdad, la aguja está dentro de los excrementos, pero el excremento mismo, siendo medio líquido, se tuvo que haber impurificado y este mismo tuvo que haber impurificado ahora a la carne, ya que es derivado 1 y impurifica a la carne transformándola en derivado 2. ¿Por qué la Mishnah dijo que la carne está pura? Amar Rabadabarabá, dijo Rabadabarabá, Beperesh Abba, es verdad. Ese análisis es correcto, pero nuestra Mishnah está hablando puntualmente que los excrementos eran bastante secos y sólidos. Entonces, al no haber líquido, no tiene cómo impurificar a la carne. No contagia la impureza. No es alimento y no es líquido. Por eso, no le contagiaría la impureza a la carne. Rabashi Amar, acá, Rabashi dijo, no hace falta poner en excrementos tan sólidos, puede ser que todavía estaba completamente líquido y del agua que acababa de ingerir. De todas maneras, ese agua que se encuentra ya quedó inapropiado en absoluto para el consumo. Y si no es apto en absoluto para el consumo por su estatus tan putrefacto que tiene y sucio que está, pierde la condición de líquido. Si no tiene consideración de líquido bebible, no es susceptible a la impureza y no contagia impureza. Por eso la carne de esta ofrenda la vamos a seguir llamando que está perfectamente pura. Estudió aquel alumno delante de Rav Sheshat. Sheretz metameta mashkim. El reptil muerto puede impurificar a las bebidas. Sería entonces, analizando lo que la Torá nos dijo en la Perashá de Shemini, en la sección de Shemini, donde nos habla del reptil muerto que puede impurificar al tanur de Jerez, aquel horno de barro, como estudiamos en clases anteriores, impurifica el horno de barro, y ahora el horno de barro impurificaba, dijimos, a alimentos o bebidas que se encontraban dentro de él. Sobre este procedimiento que dijo la Torá y los contagios de Tum'á, explicó aquel Taná y dijo, Sheretz metameta mashkim, un reptil muerto de los 8 que nombró la Torá puede impurificar a las bebidas, transformándola en derivado 1. O mashkim metameta keli, la bebida impurifica al objeto, transformándolo en derivado 2. Vekeli metameta ojalim, y si ahora en ese objeto colocamos un trozo de comida, va a impurificarlo también siendo derivado 3. Ve ojalim metamei metamashkim. Y ahora, si nosotros colocamos algún líquido, un poquitito de vino sobre ese trozo de carne, va a impurificarlo también, va a ser impurificado y llegaríamos al nivel 4 de impureza. Y aprendemos que hay 3 derivados que vienen a través del reptil. Hasta aquí son las palabras que transmitió este alumno delante de Rav Sheshat. Obviamente que las palabras de él no son comprensibles, y es lo que pregunta el Talmud. Hane Arba'aen, acá son 4. ¿Cómo 3? Acabamos de nombrar y hicimos la contabilidad y me termina diciendo que son 3. Hane Arba'aen, son 4. No son 3.
Dice la Gemara, Guz Mashkin de Resha. Tienes que quitar la primera bebida que impurificamos, que dijimos, el reptil muerto impurificó a la bebida al objeto. No. Ese paso, saltealo. No impurificó a la bebida. El reptil muerto impurificó directamente al objeto, que ese es el caso que habló la Torá. El reptil muerto que había caído dentro del horno de barro. Entonces el reptil impurificó al objeto, el objeto impurificó después a la comida, que ese es el caso clásico que está escrito expresamente en la Torá. Y hacemos la dirashá, el análisis y la deducción que nos había enseñado anteriormente Rabbi Akiva, que está escrito itma, que ese alimento se impurificó y se lee yetame y impurifica a otros. Entonces, ese alimento, si tuvo contacto con una bebida, la impurifica, como estudiamos que un alimento no impurifica otro alimento y una bebida no impurifica otra bebida. Entonces pasamos de alimento a bebida y ahí tenemos la cadena. El reptil, que es el generador de la impureza, impurificó al objeto, transformándolo en derivado 1. El derivado 1 impurificó a la carne, derivado 2. Y la carne purificó a la bebida, derivado 3, que es como estudiamos anteriormente en las palabras de Rabbi Akiva. Y podríamos ahí invertir el orden y decir que el objeto impurificó a la bebida y la bebida a un alimento. Eso es completamente indistinto. Dice la Gemara, Adraba, al revés. ¿Por qué determinas quitar el primer líquido en la cadena que fue nombrada? Gozmashkin de Sefa, ¿por qué no obviamos el líquido que se encuentra al final del listado? Y digamos nosotros que impurificó el reptil a la bebida al objeto y el objeto al alimento, y ese último paso y el alimento a la bebida, obviémoslo, porque ya estudiamos que no existe derivado 4 en cosas comunes y normales, solo en korbanot, en ofrendas, en cosas santas, no en cosas comunes, sin ninguna santidad. Encontramos sí que Rabbi Akiva llegó hasta el nivel 3 en cosas comunes, pero no más que eso. Entonces, no hay posible agregar esta última a la lista. ¿Por qué determinaste sacar el primer líquido y no este último en la lista? Dice la Gemara, el punto es que, pensándolo correctamente, no encontramos ningún Taná que haya dicho que un líquido puede de la Torá impurificar a un objeto. Y en la lista, como estaba originalmente, era que el reptil impurificó al agua y el agua impurificó al objeto. De la Torá, el agua que está derivado 1 no tiene ninguna capacidad de impurificar a un objeto. Por lo tanto, la regla correcta y el orden correcto es que haya impurificado al objeto, el sheret, reptil, impurificó al objeto. El objeto sí tiene capacidad de impurificar un alimento, y el alimento sí tiene capacidad de purificar una bebida. El arbiudá, el único que encontramos que quiso decir que una bebida puede purificar un objeto fue arbiudá, vean arde, e incluso él se retractó. Entonces no queda nadie que diga de esa manera. Simanej neziata. Y el simán, el indicativo, para que recuerdes, a modo de recordatorio, cuál es el orden correcto. Recuerda cómo se fabrica y se produce la cerveza. Se toma primero el recipiente, se colocan los granos de cebada dentro de él y luego se le agrega el agua para cocinarlos. Ese mismo orden. Se purificó primero el recipiente, después el alimento y luego la bebida. Ese es el orden en el que dijo la Torá que se puede ir transmitiendo y contagiando la impureza. Tenemos una Mishnah más y con esto vamos a dar concluido esta clase. Sheret, Shenimtza Batanur, un reptil muerto que se encuentra dentro de un horno de barro, pero no tiene contacto con el contenido del horno. Había, por ejemplo, pan dentro del horno, estaba el reptil muerto de un costado y el pan de otro costado. El pan que se encuentra dentro de este horno tiene nivel derivado 2 de impureza. ¿Por qué? Ya que al horno lo consideramos derivado número 1, como vinimos explicando a lo largo de todas estas últimas clases. Amarle Rabá. Le preguntó, le dijo Rabá a su maestro Rabá, venirse, le hay tanur,
que mande mal tumá. ¿Por qué nosotros no imaginamos que todo el horno está lleno con la impureza del reptil muerto? Ahora queda claro de que la impureza está generada por el reptil muerto. Este reptil muerto que se encuentra dentro del horno, incluso que no tiene contacto con el horno, dijimos que el horno se impurifica. El Pasuk dijo, todo lo que esté adentro, si cayó dentro de él, por estar en su cavidad, ya lo impurifica. ¿Cómo es que se impurificó el objeto de barro sin contacto? Sino, es porque nosotros consideramos que la impureza que emana de este reptil llena toda la cavidad de este horno o del objeto en cuestión. Y por eso está impuro. Si es así, que se ve todo el horno como invadido por la impureza, se tiene que impurificar también directamente por esa impureza que invade el pan que se encuentra dentro del horno. Entonces sería el pan Rishon Letumá, derivado número 1, directamente por la impureza del reptil. Ve ahí pan Rishon, y tiene que ser el pan derivado 1. Amarle le contestó y le dijo, lo saca de atrás, que no se te suba un pensamiento hacia tu cabeza. De Tania. Nosotros tenemos estudiado en la Baraitá, en aquel artículo de los Tanaim, ¿es posible que los objetos se impurifiquen por estar dentro del horno? Si nosotros decimos que la fuente de la impureza es el reptil, y esa impureza emana y llena todo el espacio del horno, si dentro del horno tendría yo otro objeto, un tenedor, una cuchara dentro del horno, se tendría que impurificar, ya que el reptil tiene la capacidad de impurificar a un objeto, así como impurifica al horno, debería impurificar también al tenedor o cuchillo u otro objeto que se encuentre dentro de él. ¿Es posible que se impurifique? Tamulomar, sobre eso Pasuk nos dijo con la yerbe tojo y itma, todo lo que esté dentro del horno se va a impurificar, pero continúa el Pasuk y especifica, usbijle, y tiene inmediatamente posterior a esa determinación, Mikola Ogel, ayer y Agel, de qué es lo que se va, todo lo que esté dentro de él se va a impurificar, toda comida que se encuentre dentro de él, toda bebida que se encuentre dentro de él y que sea bebible, eso es lo que se va a impurificar. Ogel mitamme de Abir Keliajeres, los alimentos se impurifican por el espacio, ¿sí? La cavidad de este objeto, ven con la que me abrir que y no los objetos, solo alimentos y bebidas y no objetos. Esta determinación que dice la Torah nos da la pauta de que no funciona de la manera que nosotros estamos diciendo, sino es una característica en el objeto de barro que él es susceptible a la tum'a, a la impureza que emana del sheres o de otra fuente, si del reptil o de otra fuente de impureza, pero solamente es susceptible el objeto de barro. Y ahora, el objeto de barro es quien impurifica lo que esté dentro de él. Y un objeto, como está diciendo acá la Torah, no impurifica a otro objeto, porque solamente, aquí nos está enseñando la Torah, solamente un objeto, que es abatum'a, que es generador de impureza, puede impurificar a otro objeto o puede impurificar a una persona. Pero siendo rishon, siendo derivado número 1, no puede impurificar ni a personas ni a otros objetos. Por lo tanto, solo va a ser considerado impuro el alimento que está dentro de él. Y volviendo hacia atrás, va a ser impuro el nivel 2. El reptil al horno derivado 1 y el horno al alimento derivado número 2.